Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Sí? ¿Empezamos ya? Ah, no, ¿quién va a empezar desde ya? Bienvenidos a todos, muchas gracias por asistir a esta jornada de tarde. Yo creo que a pesar de la hora es una jornada súper interesante, los ponentes son de altísimo nivel, tenemos a 4 magistrados especialistas en lo mercantil y que les voy a nombrar por orden de aparición en nuestro programa. El señor don Francisco Javier Baquer Martín, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, por todos conocidos, todos ellos. Don Francisco Soriano Guzmán, magistrado de la Audiencia Provincial de Alicante, que generará debate en esta sesión de tarde y con su crítica pues yo creo que pondrá en algún aprieto a alguno de los ponentes. Doña Ana María Gallego Sánchez, magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, ya con muchísima experiencia en ese juzgado, yo creo que... Sí, ahí estamos. y doña Olga Aedo Peña, magistrada actualmente del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, anteriormente en los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao. Sí, en el 2. Perfecto. Bueno, pues vamos a tratar... ¿Empieza Paco? Cuando tú le digas, empieza. Fenomenal. No, pero bueno. Vamos a hablar de... No, yo voy a hacer os interrumpa a mitad de conversación, el que os haga preguntas. Tenemos que hablar de lo del prepag, la venta de la unidad productiva, cómo está esto en la ley concursal, que ahora se da por fin un concepto de lo que es la unidad productiva, que sea necesario que tenga o no trabajadores, lo que es la sucesión de empresas, si el juez del concurso, que ahora lo dice expresamente en la ley concursal, es el único competente, los jueces de lo social se han cabreado y asumen ellos la competencia también, porque dicen que hay un ultravires, y bueno, y hay entonces todo, y la venta de unidad productiva, que está en esos artículos de la ley concursal y que se aplica en todas las fases del concurso, cuando se produce la venta, si la venta a través de o mediante la utilización de la entidad especializada, aunque dice la ley que la retribución será a cargo de los honorarios del administrador concursal, si eso va a ser así siempre o cabe otra posibilidad, porque hay también interpretaciones, sabemos que los jueces somos especialistas en interpretar, ¿verdad? Y hay un montón de cuestiones. Llevamos mucho tiempo hablando ya de lo de la unidad productiva, ya estamos cansinos, ¿verdad? Un poco, sí, porque estamos siempre hablando de la unidad productiva y son temas que además resolvéis los jueces que estáis abajo, ¿no? Porque sois los que tenéis la sensibilidad de cómo, cuándo y a quién. El tema de que se garantice la concurrencia libre, la transparencia, que nos gusta a todos mucho la transparencia. Estamos hablando siempre de la transparencia bancaria, ¿verdad? De la transparencia en la moda, pues la transparencia también en el tema de las ofertas que se hacen, ¿no? También que la ley prevé la posibilidad de que en subasta o fuera se adjudique a alguien que ha ofertado menos, pero que garantice una continuidad. Es decir, hay un margen de discrecionalidad pequeño, ¿no? Con unos límites establecidos. Entonces yo lo que me gustaría, y Adolfo también, es que habléis con libertad de criterio y entonces yo me encargaré de iros tocando las narices un poquillo, ¿eh? Sobre todo porque son las horas, no son las más propias para grandes elucubraciones doctrinales. Entonces yo concedería por cercanía y por orden de aparición, ¿verdad?, a Olga, que hable primero. Por orden inverso de aparición. Inversamente. No tengo ningún problema en empezar. Yo pensaba que iba a exponer sobre liquidación, pero está muy bien empezar yo con la unidad productiva. Y tenemos una hora, yo empezaría... Una hora tenemos, sí. ¿verdad? Sí. Bueno, pues, yo creo que estaría muy bien empezar por el concepto de unidad productiva, que creo que en el protocolo de Madrid, o sea, los jueces se pusieron en su día o convinisteis qué concepto ibais a manejar de unidad productiva. Yo, como siempre, he defendido otro, y es un debate. Yo defendía el de la necesidad de los trabajadores y de la continuidad de la actividad empresarial, y creo que, que había bastantes argumentos. Un trabajador, por ejemplo. O sea, defendía la necesidad de que la empresa estuviera funcionando. ¿Pueden funcionar empresas sin trabajadores?
¿Alguien? ¿Tú sabes que en las fábricas del futuro habrá sí, solamente un Doberman y un ingeniero? Probablemente. Si no, eso está ya dicho. Pero habrá un ingeniero. El ingeniero está para controlar las máquinas. No puedes tener externalizado. Y el Doberman para que no toque ninguna. O sea que... Ya. Sí parece que puede haber empresas sin trabajadores. Vamos a imaginar eólicas que solo tienen generadores, habrá alguien, pero la gente del mundo de la empresa, los administradores concursales, sí me han planteado en foros en los que se ha hablado de este tema que realmente puede existir empresas sin trabajadores, o vamos a imaginarnos una empresa que subcontrata. Bueno, será difícil, pero el planteamiento es que puede haberlos. En cualquier caso, si cesa la actividad... Si cesa la actividad, es posible que no haya nadie, ¿no? Ya no estaría. Entonces, ¿estamos ante una empresa o no estamos ante una empresa? ¿En funcionamiento? No, en funcionamiento o no en funcionamiento. O sea, la cuestión es... Pero la unidad productiva, en ese momento que se decide vender o que alguien está interesado, es posible que en ese momento no tenga Pues eso estoy diciendo, pero eso ha sido una cuestión muy controvertida. ¿Eso es que has cambiado tu criterio? No, yo no he cambiado, bueno, o sea, no es que haya cambiado de criterio, creo que la ley ahora dice otra cosa. Esto es una guerra, ya lo había advertido, pero yo no vengo con armadura, yo vengo con armas, o sea, que es distinto. No, en serio. Yo creo que el texto refundido, la ley concursal, para empezar, porque siempre que hablaba de unidad productiva, habla de continuidad, de audiencia, habla de continuidad no solo de la unidad, sino de los puestos de trabajo, continuidad de los puestos de trabajo. Habla de audiencia a los trabajadores cuando se transmitía la unidad. O sea, creo que hay argumentos legales para defenderlo y así lo hacían muchos magistrados. Hacía referencia al Quizás nosotros protocolo. en Madrid, antes de que llegaras, llegamos a una conclusión. Antes De que tomara posesión del Juzgado 4, sí que llegamos a un cierto consenso en ese sentido, porque había habido concursos, además muy importantes en Madrid, en los que no había un elemento laboral, pero sí actividad societaria. Pero tampoco era un conjunto de elementos meramente materiales, inmuebles o bienes muebles, sino que había algo más, como relaciones jurídicas o contratos. Lo que dotaba de valor a esa unidad productiva, según alcanzamos algunos la conclusión, no era el valor de los inmuebles, de los muebles o la existencia de una actividad empresarial o profesional, sino la vinculación a determinados contratos. Ese contrato es lo que dotaba de valor. Un leaseback, por ejemplo, cuando algunas grandes empresas están, entre comillas, librando de algunos inmuebles, efectúan ciertos contratos que vinculan a la nueva adquirente del inmueble con la explotadora de la actividad que sea, el inmueble sobre el que se formula el contrato. Bueno, es un ejemplo, pero hay otros muchos. Desde esa perspectiva de la realidad práctica, de no querer dejar atrás la continuidad de ese contrato, que es lo que dotaba de contenido económico a esa sociedad y lo que era un valor para los acreedores, no para ninguna otra, es desde la perspectiva en la que hemos admitido que pueden existir excepcionalmente, ciertamente, excepcionalmente, unidades productivas sin trabajadores. Eso ya con la ley concursal del 2003 y con el actual texto refundido. ¿Qué pasa en el proyecto? Pues en el proyecto es más, se hace mucho hincapié en reiniciar la actividad. O sea, reiniciar la actividad. Es que yo creo que el proyecto, o sea, hay un precepto, y no sé si es el micro... que es otro problema distinto. Que dice que o sea, se puede prever la transmisión de la unidad productiva, incluso lo dice expresamente. O sea, hay una previsión expresa de transmisión de una unidad productiva que haya cesado en la actividad. Javier, o sea, hay una previsión expresa. Te toca a ti. Por eso creo que ha cambiado el concepto. Aquí ya están dos de acuerdo. Ella cambió su jurisprudencia. No, ha cambiado la norma. Pero bueno, es cierto que había muchos argumentos de peso. Pero los textos de Madrid tenéis que tener a lo mejor una homogeneidad. Sí, ¿no? y la tenemos. Pero a ver lo que dice Javier. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí. En la elaboración de la guía, lo que ha dicho Ana nuestra intención era abrirlo, permitir, porque la ley no es muy precisa, habla de establecimiento, habla de dependencias, habla de unidades, habla de contratos, porque Ana le da mucha importancia a que haya contratos
vigentes que se están cumpliendo, ¿eh? Ahora habla de transmisión de empresa, el proyecto de ley, con lo cual, ante esa duda conceptual, lo que decidimos es, ya que es complicado salvar una empresa, salvar a todas las empresas, sean parte de una, sean una sola, tengan varias líneas de actividad homogéneas, organizadas o no, pero la idea era permitirlo todo. Tiene que ser un concepto finalístico, ¿no? Que atienda a lo que se pretende, ¿verdad? Tampoco tendría sentido poner demasiadas pegas a una venta de unidad productiva porque no haya trabajadores o porque no haya... Es decir, si hay... Yo creo que es el tema de la potencia también, de la posibilidad de que eso se reactive, ¿no? Sí. Esa es la segunda deriva o la segunda cuestión, porque un tema es la posibilidad de que no solo teóricamente, sino en la práctica, que lo hemos visto, puede haber unidades productivas sin trabajadores, sino unidades productivas que precisan trabajadores, pero se ha cesado la actividad y ahora, creo que está claro con el proyecto, si definitivamente se aprueba más o menos como está, pues que permite que se haya cesado la actividad, pero que haya un proyecto de reinicio de la actividad. Yo el problema que sí que siempre he visto y que una vez me he encontrado con él es que también es lícito, que también me parece lícito, la extinción de todos los contratos de los trabajadores, ¿no? O sea, la empresa llega sin trabajadores, con actividad potencial, pero luego el adquirente contrata a otros trabajadores. Con lo cual nos encontramos con una finalidad de, a ver si es cierto que vamos a tener nuevos contratos, ¿no? Y se va a dar trabajo, pero es cierto que la continuidad de esa masa laboral no se garantiza. Claro, ahí ya se introduce un elemento de fraude que tendría otros... Los trabajadores por esencia son fungibles, es decir, puedes cambiar a un trabajador por otro. Pero sus no derechos, debería ser un elemento hombre, que impida, claro, ¿no? Pero, ahora no hay, pero mañana hay. Y también los trabajadores son como los camareros de los bares, que tú vuelves y ya no está el que estaba, pero hay otro. Pero sus deudas ahí están, ese sí es un problema. No sabes lo que te tomabas, sí. ¿No? Es un elemento fungible, pero de alguna forma sí es cierto que por lo menos hasta la fecha yo creo que tanto la ley concursal como el texto refundido de la ley concursal han intentado proteger la continuidad de esos trabajos y la conservación. Porque cuando hablamos de conservación del empleo, yo creo que conservación del empleo es que los trabajadores... A veces está confundiendo conservación de la empresa con conservación de los empleos. No o continuidad de los empleos con continuidad de la empresa. No, pero esto se soluciona... No. Pero esto se soluciona este problema con aplicación de los efectos de la venta de unidad productiva, la sucesión de empresa del 221. Esto está previsto en la legislación laboral y ahora ya está en el proyecto. Voy a leer más que nada, voy a leer un artículo, por eso de no inventarme nada, o de no haber soñado. Si vamos a la regla de la preferencia, que sigue en vigor, o sea, un poco más... la regla de la preferencia. Un poco más ahí, hay que buscarla pero sigue en vigor. El 219 del texto refundido de la ley concursal, el que de momento sigue vigente, dice, en caso de subasta, el juez mediante auto podrá acordar la adjudicación en que no difiera más del 15% de la oferta superior cuando considere que garantiza en mayor medida la continuidad de la empresa en su conjunto, o en su caso de la unidad productiva y de los puestos de trabajo. Hombre, y de los puestos de trabajo entiendo que son los puestos de trabajo que están pero los contratos en vigor. De otro punto de vista está distinguiendo dos conceptos. Está distinguiendo unidad productiva y está hablando también de puestos de trabajo. Vale. Continuidad para que veáis cómo somos los juristas, estamos con la copulativa, con la I. No, es que claro, es que nos fijamos si es I o es O. Es que me fijo, I de los puestos de trabajo. Sí, pero cuando pone la I, está hablando de puestos de trabajo como cosa distinta o elemento distinto de la unidad productiva. Por lo tanto, podría haber unidad productiva sin necesidad de puestos de trabajo, con el Doberman y el ingeniero. Discrepo porque para conservar los mismos puestos de trabajo, o sea, si hace incidencia, o sea, si solo hablamos de continuidad de la actividad de la unidad productiva, esa continuidad se puede mantener con los mismos trabajadores o con otros trabajadores. Entonces, no sería necesario hacer referencia a la continuidad de los puestos de trabajo. Pero bueno, que es un debate que yo creo que tampoco hace falta, o sea, que puede ser un poco estéril, no lo sé. Estéril no, porque si a ti te llega
oferta de compra de una unidad productiva, ¿tú pondrías En mi auto. ¿Tú pondrías objeción? Sí. ¿Y vosotros? Yo hasta ahora lo he objeción hecho. si no hubiera puestos de trabajo? Yo hasta ahora lo he hecho. ¿Sí? Sí, ¿Y hasta Yo ahora creo, lo he hecho. yo creo que haría más hincapié, valorando lo que ha dicho Olga, en el 221. Si hay o no sucesión de empresa. Y, por lo tanto, aplicando la legislación laboral, tendríamos que ver si se han extinguido correctamente esas relaciones laborales o no, si hay o no sucesión de empresa y, por lo tanto, todas las consecuencias derivadas de la apreciación de sucesión de empresa. Pero Y es que venta de unidad productiva es sucesión de empresa. Sí, es la regla general. Ya no hay que... Es la regla Ya general. no hay que discutir, ¿no? Sí, es Bueno, así. si Javier, hay identidad, yo ahí habla tú. tampoco estoy tan de acuerdo. Lo que pasa Yo creo que normalmente lo es que estáis pasa. planteando tiene su consecuencia en el futuro. Saben ustedes que con el 224 bis y el artículo 710 del proyecto de ley, quien adquiera a partir de la entrada en vigor del proyecto de ley una unidad productiva, me da igual que sea mediana, que sea micropyme, está obligado al mantenimiento y a la conservación de la actividad. Saben ustedes que en las enmiendas que se publicaron el otro día han bajado de 3 años a 2 años en la obligación del mantenimiento o reanudación de la actividad. Sí. De la actividad, no de los puestos de trabajo. Yo ahí estoy con Sí, pero por Paco. eso sí creo que ahora el proyecto sí que deja claro que el concepto de unidad productiva, a ver, que de alguna forma con el concepto que ya introdujo el texto refundido, que antes no teníamos, ya había como un argumento más para defender que no era necesario que tuviera contratos en vigor o trabajadores. Y sí que creo que ahora el proyecto zanja la cuestión y me parece que el concepto de unidad productiva no exige trabajadores. Yo creo que lo ha zanjado, a mi juicio. Pero yo sigo discrepando. Creo que existe en la práctica, bueno, como no nos está oyendo nadie, vamos a decir el nombre. En el concurso de la Ciudad Financiera del Santander no vale el inmueble lo que el activo real de esa empresa, porque lo que vale no es el inmueble, es el contrato con el Banco de Santander. Y de ahí ese concurso, por poner un ejemplo, en un ejemplo macro. En micro hay otros muchos casos en los que puede existir. Como un argumento a mayores, bueno, pues quizás que el artículo 44.2 del Estatuto de los Trabajadores y el antiguo 149.4 de la Ley Concursal no tienen la misma dicción que el artículo 200.2 del texto refundido. Hay una pequeña diferencia. Siempre se ha interpretado que esa pequeña diferencia es para que no haya una coincidencia entre la entidad empresarial y la unidad productiva. Si yo tengo 5 talleres y transmito un taller, transmito una unidad productiva, no transmito la empresa y la actividad empresarial, transmito la actividad empresarial anexa o vinculada a uno de los establecimientos, por poner un ejemplo. Entonces, siempre se ha pensado que la redacción del 202 estaba para deslindar unas cosas de otras. Yo creo que el no asumir la definición del 44.2 del Estatuto de los Trabajadores también puede obedecer a esta circunstancia. Y creo que todo el resto de mantenimiento de actividad, mantenimientos de empleo, se refiere a las decisiones que tenemos que tomar sobre sucesión de empresa. Y sobre sucesión de empresa y luego las excepciones de asunción de pagos en los casos en los que está permitido. O sea, yo creo que lo tenemos que separar un poco y abocarlo a la actividad de esta otra manera. O sea, creo que puede haber empresas sin trabajadores. Ahora, si la actividad societaria exige trabajadores, entonces estamos en el escenario que vosotros estáis planteando. Porque si yo vacío el hotel echando a todos los empleados del hotel, entonces a lo mejor no estoy transmitiendo una unidad productiva, a lo mejor estoy transmitiendo el inmueble. Es que son supuestos de hecho distintos. Pero tú has dicho, o estás cediendo un contrato, el importante, que es muy interesante, bajo el paraguas de la venta de una unidad productiva. Porque si tú resuelves ese contrato por extinción de la personalidad jurídica por liquidación y conclusión de un concurso, ese inmueble no vale nada y salen perdiendo todo el mundo, para empezar los acreedores. Pero esto nos lleva al tema tan hablado también, de que muchas veces hay elementos dentro del concurso que son los que más valen, con mucha diferencia, que pueden ser intangibles, pueden ser marcas, que pueden ser derechos de propiedad industrial o intelectual, claro. Y eso va dentro, o puede ir como elemento más importante
de la unidad productiva. Porque a lo mejor, claro, ¿de qué se trata? ¿De transmitir la marca? Pues eso es sencillo de hacer, ¿no? Pero quiero decir, a lo mejor no es el método, ¿no? O este caso del contrato del Banco Santander o otros supuestos, ¿no?, que estamos hablando. La unidad productiva entonces exige un poquito más, que también te digo, se puede montar, porque si es cuestión de poner trabajadores, pues dejar ahí 2 tíos, ¿no?, o 2 tías, y ya tienes trabajadores en la empresa. O sea, a ver, yo creo, si nos vamos al artículo 224 bis, que es la solicitud de concurso, o sea, que es la presentación de la solicitud de concurso con una oferta vinculante de adquisición de unidad productiva, en el apartado primero. Sí, en el párrafo segundo. O sea, en el párrafo segundo nos habla de continuar o de reiniciar la actividad, o sea, y en otros preceptos habla de incluso aunque se haya cesado. O sea, reiniciar implica que no tenemos en ese momento actividad. ¿Podemos entender que tenemos trabajadores con los contratos suspendidos? Yo creo que más bien se está situando la ley en la posibilidad de que los contratos estén extinguidos, pero que esa actividad pueda reiniciarse en otras condiciones, que son en otras condiciones de financiación, en otras condiciones, bueno, aunque los contratos, evidente, como dice Ana y como he apuntado antes en relación con el fraude, lo importante es que esos contratos se hayan extinguido, bueno, pues respetando todos los derechos de los trabajadores y de forma legal. Pero sí es cierto que muchas veces en el substrato de las transmisiones de unidades productivas sin trabajadores, lo que hay es potenciales adquirentes que es que no quieren a esos antiguos trabajadores, o yo por lo menos sí que he visto eso en varias ocasiones. Dicen, yo no quiero trabajar con estos trabajadores. Con lo cual, extinguimos para luego poder continuar con otros. Pero bueno, eso es ya un tema de fraude o de también lo que fuese. creo yo que es muy importante no olvidar que con la venta de la unidad productiva lo que se intenta es el mantenimiento de la empresa de la que se desgaja la unidad productiva. Es decir, lo que no puede ser es una transmisión, venta de unidad productiva y que cueste la muerte a la sociedad concursada, ¿no? Es decir, tiene que ser un medio y no un fin, porque claro, si cuando transmites la unidad productiva transmites lo más importante de todo, al final no estás transmitiendo y eso provoca. La venta de la unidad productiva es obtener fondos para satisfacer los créditos que hay en el concurso. Totalmente, y que continúe la actividad de la madre, de la empresa madre, de la concursada. Y la unidad productiva, que es una cosa interesante, es la que se lleva, pero con la finalidad de traer, no que transmita y ésta se muera. Es como un árbol. Si le cortas una rama y la injertas para que nazca otra cosa, la importante, pero que eso no le cueste la vida al árbol del que se trata, ¿no? Si me permiten, sí que me gustaría comentarles una novedad que a mí me parece que va a permitir potenciar la venta de las unidades productivas. Saben que la realidad, cuando dentro de la unidad productiva o de la empresa, a mí me gusta más hablar de empresa porque vamos a vender empresas a partir de ahora, ¿no? Más que unidades productivas, sobre todo en pequeñitas y medianas. Saben ustedes que cuando hay un bien sujeto a garantía real, el derecho de veto de la entidad, cuando el importe de la parte proporcional del inmueble no cubre el crédito garantizado, tiene derecho de veto de decir yo no vendo. Tienen que tener en cuenta, y me parece muy interesante, el artículo 423 bis del proyecto de ley, porque aquí lo que se ha venido a establecer es, primero, un derecho legal de la entidad, del acreedor hipotecario, de adjudicarse para pago el inmueble, y si no le usa, algo que algunos hemos hecho hace muchísimos años y tuvimos que dejar de hacerlo a partir del año 2012 porque el Supremo nos dio en el cocorrón, que es la dación para pago ex lege, por decisión judicial. Si usted no lo quiere, yo se lo adjudico por el 50%. Dicho de otro modo, cuando dentro de una unidad productiva haya un inmueble gravado, ya el veto de la entidad financiera no va a ser un hándicap, porque o al banco se habla con él y se dice, o hablamos, porque además el banco puede adjudicárselo para pago él o designar a un tercero, que puede ser el comprador de la empresa. Con lo cual ya no va a ser tan sencillo para el banco decir, no, el problema te lo quedas tú, porque ahora el problema es, como lleguemos a subasta desierta, el juez. Y esto sí o sí
Al menos yo me apunto, pero mañana mismo, vamos. Hay dudas de si con norma de derecho transitorio se podrá aplicar o no, pero esas dudas son fácilmente solucionables y esto va a facilitar muchísimo la terminación de procedimientos concursales y la venta de unidades productivas con un elemento grabado dentro de la misma. Ténganlo en cuenta porque ahora el banco no necesariamente puede desentenderse del problema, porque de repente puede encontrarse con una dación para pago imperativa y por decisión judicial. El auto o decreto de adjudicación del dominio por el 50% del valor de tasación lo va a dictar el juzgado y lo llevaremos al registro, aunque él no quiera. Esa es la potencialidad de ese precepto. Ténganlo en cuenta porque yo creo que está dispuesto para dar mucho juego el día de mañana. Y esperemos que se quede así, porque ya saben que cada 2 horas tenemos unas enmiendas de acá y para allá. No sé qué opináis del tema, no sé si lo veis así o no. No, yo estaba pensando que el precepto que habla de la transmisión de unidades productivas con bienes afectos a privilegio especial no se ha modificado. O sea, porque esta regla que estás tú diciendo, el artículo 403 bis, es una regla supletoria que se aplica en defecto de las reglas especiales que ahora el juez está facultado para introducir en sustitución del plan de liquidación. Lo cual también nos puede llevar a un debate interesante, y es si esa regla supletoria del artículo 423 bis, que lleva el nombre de normas legales y que la exposición de motivos se refiere a ellas como normas, bueno, o sea, normas legales supletorias. No, digo la exposición de motivos. Ah. La exposición de motivos, cuando habla de las reglas supletorias. Éramos pocos y parió la abuela, porque si tenemos que estar a los artículos y a la exposición de motivos... Lo que dice Olga tiene toda la razón. A ver, lo que es que... Habrá sensibilidades que digan, no, yo me quedo con las normas imperativas del 2.15 y siguientes. No, es que no es ninguna tontería. Y yo prefiero, ya que nos dejan abierta esa eventualidad de decir, bueno, pues saben que no va a haber plan de liquidación, pero cabe aprobar normas especiales de liquidación. Pues precisamente decir, señoría, apruébeme esta norma especial porque el comprador de la empresa además quiere quedarse con el suelo, con la nave o con tal. La exposición de ¿Es motivos... posible en una norma especial de liquidación derogar el 2.15? Bueno, es que yo creo que, a ver, el debate es, bueno, o sea, primero tendríamos que preguntarnos si estas normas imperativas... No he dicho nada. Habría que preguntarse si estas normas supletorias, que son el artículo 421 al artículo 423 bis, y luego también unos preceptos que regulan las microempresas, la liquidación en materia de microempresas también se aplican con carácter supletorio. Artículo 400, estas reglas, que el precepto habla de reglas generales supletorias y la exposición de motivos habla de normas legales de liquidación. De hecho, creo que el Consejo General del Poder Judicial dijo que debería invertirse, ¿no?, el orden, primero hablar de las normas legales y luego de las reglas especiales, porque la cuestión es, estas que se denominan en la exposición de motivos normas legales de liquidación, ¿son normas imperativas que en todo caso tienen que ser respetadas o solo se van a aplicar en defecto de reglas especiales adoptadas por el juez? ¿O vinculan al juez? ¿O qué pasa con estas normas legales supletorias? Por eso... Es como un déjà vu de cuando teníamos el plan de liquidación y teníamos el antiguo, el original 149. Sí, sí. Que no sabíamos qué hacer con el 149.4. Entonces, yo creo que vamos a ir por ahí. Vamos a ver, el problema es que están también las enmiendas y no sabemos cómo va a quedar. Es un poquito aventurado al final, pero sí que es evidente que tenemos una pequeña contradicción. Sí, sí. Y no es la única. Hay otras. Y aparte, esta norma, aparte de ser supletoria, luego sigue, yo creo que con su redacción además, el precepto que regula la transmisión de unidades productivas con inclusión de bienes afectos a privilegio especial, con los derechos de los acreedores privilegiados. O sea, quiero decir que no sé si este precepto en ese escenario de transmisión de unidad productiva con inclusión de bienes afectos a privilegio especial nos salva, entre comillas, la vida o no. Bueno, es que hay un problema de estructura. Hay un problema, de nuevo, en cuanto empiezan los kinkis a aparecer por un texto refundido, ya sabemos que hay un problema, Bueno, el problema es, por ejemplo, la unidad productiva lo teníamos relativamente muy estructurado en el texto refundido.
Teníamos posibilidades de transmisión de unidades productivas casi todas. 205, la excepción del 206, 1/3. 215 y 216, que los tocan. En convenio de asunción, que ahora tenemos el problema que contraviene o se contradice totalmente con el contenido del convenio según el proyecto que tenemos. En liquidación y, digamos que en todas estas submaneras de transmitir una unidad productiva teníamos la aplicación de unos preceptos a todos los modos de transmisión, 221 y siguientes. Y yo ahora no lo tengo tan claro, porque para empezar, después del 224 me meten el denominado prepack, no es que se note que hemos leído por ahí. Entonces, suprimimos, ¿no?, la previsión que antes teníamos sobre unidad productiva con plan de liquidación, o plan de liquidación con unidad productiva, mejor dicho, y ahora tenemos todos los artículos que nos han metido después del 224. ¿Se le aplica todos los preceptos generales sobre efectos de transmisión de unidad productiva y requisitos para la transmisión de unidad productiva a esa especialidad, o tiene el concepto de norma especial y no aplico todo lo demás? Y esto también se aplica al 710 y al 706 en las microempresas. Y en el caso de los trabajadores, bueno, ni tan mal, porque lo que es tramitación, entiendo que cuando hay modificación de condiciones laborales, todos te remiten al 169 y siguientes. Pero en los efectos de la transmisión de la unidad productiva no te están remitiendo directamente en los proyectos, vamos, en los planes de las microempresas, en los artículos, perdón, relativos a las microempresas, no te están retrotrayendo a los artículos generales. Y si nos remiten a estos artículos, ¿se incluyen estos o no? Pero en microempresas sí que dice que las normas se aplican te vas al libro del libro primero y del libro segundo. Del libro segundo, pero entonces... En lo que haya que... Exactamente, sí. Pero se incurre en contradicción, porque se te mete la subsección... Sí. Y entonces dices, bueno, ¿qué aplico, esto o lo otro? En relación con lo que están comentando, saben que el libro tercero va a tardar muchos años en entrar en vigor, ¿eh? Tómenselo con calma porque hacen falta plataformas informáticas, inteligencias artificiales, 17 comunidades poniéndose a funcionar, va para muy largo. Luego proyectos pilotos, saben que en nuestra empresa el proyecto piloto nos encanta. Coge una pequeña capital de provincia, se le pone a experimentar y luego vemos si funciona o no. Pero lo que han planteado es muy, muy interesante. Las microempresas durante mucho tiempo van a tener que ir al libro primero, procedimiento concursal. Y lo que estamos hablando va a utilizarse para pequeña, mediana y gran empresa. En las últimas reformas en las enmiendas que se aprobaron el otro día, el día 23 en la Comisión de Justicia, establecen expresamente que en tanto no entre en vigor el libro tercero, las micropymes podrán pedir el nombramiento de experto, 224 ter. Vale, pero en todo caso de solicitud de concurso con PRIPAC, con comprador en firme, con perímetro, precio, etcétera, etcétera, va a haber es necesario que haya un experto para conformar la oferta, valorar la unidad, etcétera, etcétera, porque ese experto es caro, muy caro, y puede tener sentido en una mediana o gran empresa, pero en una cafetería o en una peluquería no tiene ningún sentido obligar a que toda solicitud de concurso con venta en firme de unidad productiva nombremos a un experto en todo caso. Yo creo que se podría interpretar, el 224 bis está en una sección, el solicitud de concurso con venta de UPA, y lo que es el experto está en otra subsección. Digamos que no necesariamente el legislador lo ha pensado, pero luego lo ha articulado en dos subsecciones distintas, se podría defender que no necesariamente es así. Porque es que si no, estamos encareciendo desde el punto de vista de la venta de pequeñitas empresas de un modo a veces artificial. Porque para vender una peluquería no hace falta acudir a un economista o un despacho multidisciplinar para que te busque y te haga el perímetro. Si vendo todo, lo que ve y lo que no ve, lo vendo. Entonces, ténganlo en cuenta. Yo soy partidario de no exigir en todo caso la existencia de un experto conseguidor o administrador interino, que es el 224 ter. En grandes empresas podría el juez decir, oiga, mire, nómbreme a alguien, pero en pequeñita empresa, micropyme, venga usted con su comprador. El problema es la tasación y la valoración, pero ese es otro tema distinto. Pero simplemente les dejo ahí la reflexión, porque la cuestión pero fíjate tú la palabra que te ha salido, fea. ¿Cuál? Conseguidor.
Es que dice No, te ha salido conseguidor. conseguidor. Porque es que lo que dice el precepto es, dice, el experto recabará. Es que recabador suena peor todavía. Bueno, pero enlazando también con lo que está comentando Javier, No, es que es como un retruécano, porque ahora con las enmiendas de justicia, el dictamen, perdón, de la Comisión de Justicia, en el 221 ahora tenemos la posibilidad de que el juez recabe informe a la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social relativo a las relaciones laborales afectas a la enajenación de la unidad productiva. Entonces puedes tener al experto laboral. No sé, vamos acumulando expertos, Claro, pero y al final, expertos? Claro. no sé, que me dejen como estoy. Eso cuesta. Bueno, Claro. Incluso- No, este no, que es del Ministerio. pero habrá que especializarse en recabar ofertas, ¿verdad? Pero que hasta ahora hemos vendido Recabador. sin tanto experto, ¿eh? No, Que hasta ahora recaudador. hemos vendido sin tanto experto. Hasta ahora hemos vendido porque el órgano de liquidación es la Administración concursal. Por eso. Y en la Administración concursal tenía un encargo de detección de unidades productivas, de transmisión de unidades productivas, y bueno, yo no tengo por qué hacer ni odas ni no odas, pero la gente realmente esto lo ha realizado bastante bien. O sea, ahora hay como una desconfianza, un nombramiento de experto independiente que creo que viene pues por términos de transposición de la directiva, pero ya también pedir informes sobre las relaciones laborales a la autoridad laboral, pues bueno, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues es Más todavía. complicar Pero un es que el juez lo poco. pida tampoco tiene mucho sentido, porque ya se ocupará Sí, otro órgano porque distinto, ¿no? ahora, y en esto no dejo de pensar que Olga tiene bastante razón, aunque creo que hay supuestos excepcionales en los que no hay trabajadores, que también en el dictamen de justicia nos dice que el juez del concurso es el único competente para declarar la existencia de sucesión de empresas. Sí, pero también para decir, que esto era un poco la tesis de Barcelona, qué activos, qué pasivos y qué relaciones laborales siguen a esa unidad productiva. Como tú tienes que anudar unidad productiva, tienes que separar y desligar el concepto empresa del concepto unidad productiva. Aunque a ti te gusta que es lo mismo, ¿no? No. Son No. palabras sinagogas. Has dicho unidad productiva. Lo que se vende, No. es empresa. Empresa. Tiene que Pero ser muy grande para tener varias líneas de para actividad. tener líneas de actividad para o decir, líneas que se vendo- puedan, tanto por línea de actividad como por establecimiento. Y esto está pensado no solo para decidir qué es la unidad productiva, sino para ver qué arrastres de pasivo laboral y de seguridad social conlleva. Porque las cuotas de seguridad social se giran, vamos a decirlo, no es la palabra técnica, por centros de trabajo. Entonces, creo que se ha intentado coordinar lo que es la legislación concursal con la legislación de seguridad social y legislación laboral. Pero es una interpretación que yo hago, ¿eh? Pero entonces mejoramos aquí la definición de lo que es el perímetro del El perímetro pasivo va a y de los ser activos. nuestra responsabilidad. Y como es nuestra responsabilidad, nos dan una herramienta respecto a las relaciones laborales, Pero- que es pedir un informe a Inspección de Trabajo. Pero si altera el perímetro, lo mismo ya no hay oferta. Porque la oferta se hace o delimita, bueno, es posible que sí la haya, ¿no? Pero bueno, También se trata, como ha explicado muy bien compañera Olga, de obviar, evitar o intentar evitar todo fraude de ley que se quiera sacar al albur de una legislación posibilista de transmisión de unidad productiva que todos defendemos, pero también todos hemos visto ¿sabes lo que supuestos pasa? en los que hay que estar. que somos muy mal pensados siempre, siempre. Y estamos pensando en la maldad, y estamos pensando en que ahí hay algo. Como dijeron, yo me quedé... Pues de ahí los 2 añitos que han puesto de compromiso. Ahí los Sí, 2 pero el añitos. compromiso, anda que menudo compromiso, que mantengas 2 años una cosa que no depende de ti, porque si de pronto tú te dedicas a vender magdalenas y sale una cucaracha, pues se fue el compromiso y no lo puedes cumplir. Ya, ¿eh? en lo que no depende, bueno, pero eso. Esto a será ver, pero fuerza mayor, en su el compromiso, Paco, el compromiso es el incumplimiento, en todo caso tendría que ser, o la falta de continuidad tendría que ser justificada, pero si no es justificado, todos los afectados, que habrá que ver quiénes son, que pueden ser muchos, o sea, no solo trabajadores, sino titulares de contratos, bueno, pues es un término que muy amplio.
pueden exigir responsabilidad. Respecto de alguna manera. Respecto al concepto de perjudicado, simplemente por comentar la reflexión del otro día, una magistrada del TSJ de aquí. Saben ustedes que en despido por causa objetiva, muchos trabajadores dicen, no solo me tiene que indemnizar por la extinción de la relación laboral, además me he deprimido, tengo daños morales, estoy muy triste, y se añaden indemnizaciones de daños y perjuicios a la indemnización extintiva de la relación. Pues parece que los TSJ han dicho que se indemniza lo que dice la ley, los 20 días, los 33 días o los 45 días, pero no puedes añadir más indemnizaciones que las establecidas por la ley. Si lo quieres, te tienes que ir a otro tipo de reclamaciones. Con lo cual, dice, vale, usted se comprometió a mantenerme el empleo, que yo creo que no es lo que dice el 224 bis, a mantenerme el empleo 2 años desde la compra de la unidad productiva o de la empresa, y me ha despedido al año. Págueme el salario el año mientras estoy en el sofá viendo Netflix, dices. Claro, ese es La otro premisa tema. es qué dice el 224 Claro. bis. Eso es lo primero. Y luego- Mantenimiento o reanudación de la actividad, no de los puestos de trabajo. Entonces, No, hombre. yo puedo tener 10 trabajadores y continuar vendiendo magdalenas después de la cucaracha con 5 trabajadores, porque Sí, ya eso no sin vendo duda. tantas. No, tanto no. Tienes que Eso, cambiar. eso sin duda, pero lo que no puedes hacer es de la noche a la mañana hacer, bueno, ahora tampoco, lo que pasa es que ahora existe una previsión, a ver, que realmente, o sea, ya tenemos herramientas jurídicas como para que si se da el persianazo, el trabajador pueda reclamar todo lo que le corresponda, bueno, trabajador, titulares de contratos, todos. O sea, yo creo que ya teníamos muchas herramientas jurídicas, porque realmente lo que se está contemplando aquí es un supuesto de fraude, que yo deje de continuar la actividad por la FACE o que se la transmita. Pero puedes transmitirla y se continúa. El Sí, que, ¿no? el que lo compre, en teoría, tendría el Se mismo, subroga en la obligación. el mismo compromiso. A ver. Incluso Eso, si- eso lo hemos hablado, es transmisible, Claro, no es pero transmisible, es es transmisible. compromiso. personas, porque sería la primera vez que en derecho mercantil una empresa es intuito personas. No, tiene que ser usted. No, hombre, no. Pues yo eso no lo tengo tan O claro. lo transmito. yo creo que sí. Yo no lo tengo Yo tan no lo tengo claro. tan claro Y después del dictamen, menos, porque ahora resulta que también los trabajadores pueden constituir una cooperativa. Decirme, oiga, antes de que se lo venda a este tercero, yo quiero constituir mi cooperativa. Y esto está en otro punto que no me acuerdo porque han cambiado los números, al meterlo tres. en el 3 En el nuevo, nuevo 3 en el nuevo. 3 nuevo han metido que la propuesta escrita vinculante de adquisición podrá ser realizada por personas trabajadoras interesadas en la sucesión de la empresa mediante la constitución de sociedad cooperativa, laboral o participada. A mí esta inclusión por el dictamen de justicia, esta previsión, me plantea muchas dudas. Pero Primero, pone personas trabajadoras. pone personas personas trabajadoras interesadas. Eso es por el sexismo, ¿no? Para no poner trabajadores, ¿no? Y trabajador. Vale, vale. No, es que me quedo alucinado. pero- Yo lo he marcado en rosa, pero no tiene que ver. O sea, era porque Le ha era, faltado poner personas era el medio humanas. material del que disponía. Bueno, Personas humanas trabajadoras. Venga. pero estas personas humanas, pero estas personas, estos trabajadores, estos empleados respecto del empleador que ha caído en concurso, también tienen el compromiso de mantener su cooperativa 2 años En y teoría, solo hay sí. esta alternativa. En Porque teoría, estoy recordando las resoluciones de Vigo en el que un grupo de trabajadores adquirieron una unidad, no, ni siquiera adquirieron una unidad productiva, adquirieron elementos materiales con los que se podía mantener la actividad y vía directiva se le hizo una derivada de seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces, los trabajadores, personas humanas que se desempeñan su relación laboral, solo pueden acudir a la figura de la cooperativa, pueden acudir a otra. Si acuden a cooperativa, les vincula 2 años Eso o establece no. un estancamiento que es contrario a los principios básicos del comercio y del derecho mercantil. Porque todos sabemos que las empresas están en evolución, que cambian, que tal. Hombre, tú no puedes estancar ahí con una obligación de 2 años. Quedan 5 minutos. Había 2 temas que no quiero dejar de pasar por alto. Uno sería el tema, que ya lo dice, lo de muy manido, aburrido el tema, de que los trabajadores son los de la unidad en los efectos de créditos anteriores, pero los que están de la unidad. A la subrogación. Eso. La subrogación circunscrita a los trabajadores que eso. asume el adquirente. Efectivamente. Y otro, Sí. en este diseño que hay y que viene, ¿qué papel tienen o pueden tener, importante, más o menos, las entidades especializadas?
me gustaría, como quedan 5 minutos, porque tenemos que ser exactos más o menos con la hora, me gustaría que dierais una opinión. Con el tema del A la perímetro primera empieza- pregunta era lo que empieza yo te esto. decía. Con Eso el está dictamen de zanjado, justicia, en el 221, 2 y 3, le están encargando al juez que sea el que delimite activos y pasivos que se transmiten con la unidad productiva, además de las relaciones laborales. Por lo tanto, en esos pasivos hay que determinar en cada caso si se deriva no solo el 221, hay que aplicar el 223 y el 224. O sea, si se derivan otros pasivos laborales de las relaciones extinguidas antes. ¿De acuerdo? ¿Y tú qué dirías? Ana, no mires para allá. ¿Tú? Yo creo que esto lo han puesto por algo, para empezar. O sea, no es accidental. Es que en el momento de transmisión de la unidad productiva hay que otorgar seguridad jurídica al adquirente sobre qué se va a Máxima transmitir, seguridad, sobre qué claro, se claro. va a transmitir. Sin sorpresa. Sin sorpresas. Y entonces, en ese ámbito de delimitación tendremos que ir un poco casuísticamente. Pero yo entiendo que sí que puede haber que abonar pasivos de relaciones extinguidas si están vinculadas a ese Pero centro. lo que no puede ser el adquirente el pagafanta, ¿no? Claro, este tío que quiere No, está pero sin interesado que lo pague sorpresa. todo. No, vamos a No, ver, yo voy a pagar sin mis copas. sorpresa. Y si yo quiero invitar a alguien a alguna copa, se la pago, pero el pagafantas de toda la fiesta En eso tampoco, estoy de acuerdo, ¿vale? porque en las primeras posturas maximalistas de los letrados de la Seguridad Social decían que si tú transmitías una unidad productiva, como ellos hablan en el texto de la Ley General de la Seguridad Social del concepto empresa, que no es unidad productiva, se te derivaban las deudas de seguridad social del centro de trabajo, no de todas la empresa. Por lo tanto, era solidariamente responsable del centro de trabajo en cuestión donde se hubieran devengado y de toda la empresa. Esto ya estaba superado. Ahora el problema que se nos abre es otro, sino si todas las relaciones laborales vinculadas con un centro concreto se transmiten al adquirente o no. Eso lo tendréis que poner vosotros. Yo creo que yo creo que en este aspecto, con la última doctrina del Tribunal Supremo de la Sala Cuarta, yo creo que está cada vez más claro. El juez dice qué trabajadores Son necesarios para esa unidad productiva. de los 10, Pero 5. ¿cómo puede Y todos decir el los juez de- Bueno, qué y todo- trabajadores Yo son creo que eso Lo está dice el vinculado a la comprador. oferta. Vale, O sea, Claro. a mí lo dice se el me comprador. ocurre, a ver, si viene un oferente, viene un oferente, me quedo con 5 trabajadores que son los necesarios. Hombre, yo no le voy a decir, no, mira, no te quedas con 5, te quedas con 7. Sí, porque son necesarios. Porque siete. a mí me parece que son necesarios. Hombre, yo creo que eso no tiene ni... Bueno, yo no me metería en ese jardín, desde Yo luego. tampoco. Luego lo que hacen es decir, vale, me quedo con 7, pero los 2 que voy a despedir en cuanto me venda usted la unidad, se lo descuento del precio, que también se hace mucho. Y lo estamos permitiendo y Ahora- autorizando. No queda más remedio, porque en el fondo es precio. Es decir, bueno, ¿cuánto vale esto? Al final es precio. Ahora, que en precio, la audiencia es que se precio. tiene que dar a los trabajadores, se puede levantar el dedo el trabajador y decir, ¿cómo que se transmiten 5 contratos? ¿Y qué pasa con el mío? O Eso, puede eso luego... está resuelto por el Supremo. Claro. Lo que viene a decir el Tribunal Supremo es, oiga, si usted piensa que tenía que haber ido con el comprador y se ha quedado en el concurso y le van a despedir y le van a indemnizar, el hecho de que usted pretenda ir en la UPA y en el perímetro es competencia, el despido y el determinar si tenía que ir o no, del juez del concurso. Al menos ya aquí nos lo han dejado claro, porque está relacionado con la venta de unidad productiva y un despido colectivo. Pero en acciones individuales saben que no tenemos ninguna competencia. Pero en esto el Supremo por lo menos ha dado cierta seguridad jurídica. ¿Y la segunda pregunta? Venga. No, es que estaba pensando en La de la entidad continuar con- especializada. Ah. El papel. A ver, Venga, sí hay- yo, las entidades especializadas, que tienen mucho temor como a desaparecer, en materia, o sea, yo creo que las cosas pueden seguir bastante igual, y por 2 razones, porque en el procedimiento tenemos procedimiento concursal y procedimiento especial de microempresas. El procedimiento especial sigue siendo igual porque realmente la regla de la subasta o de la venta directa en último término, el juez siempre puede autorizar la transmisión a través de entidad especializada, con lo cual eso está salvado. Y en materia de microempresas, que los bienes nos olvidamos de las unidades productivas que van a venta directa o a subasta. Si nos metemos en los bienes individualmente considerados en categoría de bienes que el proyecto dice que en todo caso se venderán a través de la plataforma también tiene vías de escape, en el supuesto de que haya razones objetivamente justificadas. Creo que es más o menos así la literalidad. Justificación que creo que en todo caso se tendrá que ofrecer en el plan de liquidación que se presenta a la aprobación.
y la plataforma, o sea, existe una posibilidad de evitar la plataforma. Y por otra parte, la plataforma vende en venta directa, en subasta o en venta directa, pero también se puede evitar si se justifica. En definitiva, todas esas ataduras que parece que tenemos realmente no las tenemos, porque se pueden salvar. Lo que creo que es que en todo caso se tendría que plantear en el plan de liquidación, sujetarse o exponerse a las observaciones y propuestas de modificación de los acreedores y resolver con la particularidad de que yo creo que en microempresas el juez además de oficio no puede modificar en principio, por lo menos con la literalidad en la mano, salvo que nos vayamos a normas supletorias, no puede modificar el plan de liquidación, con lo cual si existiera una previsión de eludir, entre comillas, en la plataforma y acudir a una entidad especializada y los acreedores estuvieran de acuerdo, esa modificación tendría que aprobarse. Con lo cual creo que no es difícil. Y además de lo paga todo el eso... concursal, ¿no? ¿Eso o no? Paco, yo creo que ahí te has excedido. No, lo que dice la ley, no quiero saber si la opinión, porque si acude a un método de enajenación de unidades productivas, será porque piensas que acudiendo se obtiene un beneficio, pero el beneficio común lo paga es que ni el siquiera administrador, tenemos ¿no? por qué tener administrador concursal. Bueno, sí, pero En micro. vale. No En tenemos por qué microempresas tenerlo, puede ser que pagará no la tengas. masa, pero no tenemos por qué tener administrador Claro, por concursal. eso también Bueno, yo lo también enlazo con la que lo pague, ¿no? yo también lo enlazo con la reforma del 215 y el 216 en el proyecto, que ahí te dice el juez en cualquier estado del concurso. Primero, la regla general es que te vayas a subasta electrónica, pero luego te dice, en cualquier estado del concurso o cuando la subasta quede desierta, el juez mediante auto podrá autorizar la enajenación directa del conjunto de la empresa de una o varias unidades productivas a través de la persona o de entidad especializada. Por lo tanto, siempre tienes esa vía, Sí, es que yo creo aparte que de no. las microempresas. O sea, yo estoy de acuerdo Sí, con lo sí, que ha sí, dicho sí, Olga, sí. pero además añado que el 216 que han retocado antes de ayer, y no sé si hoy porque no lo sabemos, pues esto lo modifica, pero desde luego la entidad especializada está ahí. Sí, yo creo que Claro. no, que estén a salvo las entidades especializadas. Esa sería Completamente. mi conclusión. Lo único es que a partir de ahora yo creo que van a seguir más o menos manteniendo, como dice Olga, la misma intervención. En entidad especializada muy poca, al menos la experiencia en Madrid es que es el administrador, el despacho, el que gestiona y dirige por sí mismo la venta de la entidad especializada o la empresa, porque además está el hándicap de los honorarios, es decir, bueno, lo que cobro por un lado lo tengo que dar por otro. Entonces el administrador se esfuerza por hacerlo él, pero bastaría, como decía Olga, lo que es una venta de empresa la vendo como un todo, venta en globo. Ahí ya no hablamos de venta de empresa, no hablamos de unidad productiva y hablamos de venta en globo. Pero aparte de ese truco, yo creo que van a venir para quedarse. Lo único es que a partir de ahora toda entidad especializada tendrá que acreditar experiencia en la realización y liquidación de activos, sobre todo si son concursales, de ese tipo, mejor, sí. Y luego tendrá que tener un portal de subastas, tendrá que tener un soporte electrónico potentísimo a nivel nacional, si puede ser mejor internacional, o en el sentido de decir, oiga, yo puedo en cualquier momento ponerle una publicidad, unas normas, condiciones generales, condiciones particulares de la subasta, proceso concurrencial, porque lo tendrá que hacer no solo gestión pasiva, como hacen otros portales, sino pasiva y activa. Y tendrán que tener ese portal detrás de ellos, porque si no, no van a cumplir una exigencia fundamental del nuevo proyecto de ley. Adolfo. Bueno, yo creo que ¿Tú mandas? tenemos que clausurar. Creo que ha cumplido sobradamente las expectativas. Pensábamos que íbamos a mejorar. Yo creo que mejoramos en algunos aspectos con la reforma. Creo que hay mucha más concreción en muchos asuntos. Habéis sembrado alguna duda. Espero que la resolváis en los juzgados. Y muchísimas gracias a todos por vuestra intervención. Gracias, Paco. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.